o un aspecto de la ley que no fue aprobado en la Cámara de Diputados va a volver para allá, y es por eso que yo le pregunto de cara a la gente. Efectivamente, una cosa es la voluntad que usted tiene de que esto sea rápido, pero de cara a la gente, esto se va a demorar más de lo que se imaginaba. Catalina, y luego al diputado Macaya. Esto depende única y exclusivamente de la voluntad de los parlamentarios. Podemos aprobar inmediatamente las modificaciones del Senado y en ese caso queda lista esta ley para ser despachada, para ser publicada y que entre en vigencia, o bien puede haber alguna modificación del Senado que votemos en contra, caso en el cual, como tú bien decías, Montserrat, se crea una comisión mixta. Ahora las comisiones mixtas en muchos casos han sesionado el mismo día o al día siguiente, se emana inmediatamente el proyecto de ley y esto se vota en menos de 48 horas. Entonces, normalmente a mí no me preocupa tanto lo que se demore en estos proyectos, que son proyectos de urgencia, que además han salido desde el Congreso. No me preocupa tanto cuánto demore la tramitación legislativa, me preocupa más cuánto va a demorar la promulgación luego del gobierno, porque, por ejemplo, en la ley que sacamos respecto de que se prohibiera el corte o suspensión de servicios básicos, el Ejecutivo se demoró más de 30 días, los 30 días, digamos, que tenía para promulgar, y luego amenazó con el veto, y estamos todavía a la espera de que el veto se ingrese. Entonces, muchas veces salen proyectos, no digo siempre, en algunos casos, en estos proyectos con urgencia, salen muy rápidamente desde la Cámara, pero lamentablemente el gobierno demora luego su promulgación, y espero realmente que este no sea el caso, que el Ejecutivo no ponga trabas en esta tramitación, que resulta una medida de vida o muerte en muchos casos para muchas familias en nuestro país. Javier, sobre lo mismo, la situación del proyecto va a estar en el Senado. ¿Y cómo está la situación en su partido, Javier? Antes de eso, ¿qué es lo que está pasando? Están un poco peleaditos ahí, con renuncia, con el senador Moreira y los otros dos senadores votando a favor del proyecto. ¿Cómo está el partido adentro, usted que se maneja ahí? Hola, Julio César, un gusto saludarlo a todos los miembros del panel. Yo creo que estamos en un momento difícil para la UDI, que duda cabe, no voy a negar que han sido semanas que yo creo que están súper marcadas por acá es difícil ser el, entre comillas, pesado del curso, el que le pide a sus compañeros que respeten las reglas del juego, que en este caso que cumplan la ley y la Constitución, que yo creo que al final del día eso es lo que está en juego hoy día. Y además, Julio César, lo sabemos bien, Chile se puso de acuerdo, la política hace algunos meses atrás se puso de acuerdo respecto a cuáles van a ser las reglas que nos van a regir en el futuro. Hay un acuerdo en la clase política de Chile para un proceso constitucional, que a mí me llama la atención que hoy día justamente estemos en una discusión que de alguna manera pasa por alto esa reflexión que se hizo hace un tiempo atrás, porque acá lo que está en juego, y no solamente con el proyecto del retiro de la AFP, de nuevo, acá ser el pesado del curso no es lo más popular, pero tiene que ver fundamentalmente con qué queda para el resto del país, si su clase política, si las personas que están mandatados para cumplir la ley no la cumplen. Somos incapaces de entregar una señal a la ciudadanía respecto de que, en definitiva, nosotros, los comillas privilegiados que estamos en los puestos de poder, no cumplimos el ordenamiento jurídico. Un poco en esa es la discusión que hay hoy día, y con niveles de intolerancia bien importantes respecto a las personas que piensan distinto. Yo solamente, Montserrat, para contestar quizás lo que comentaban antes, yo creo que las expectativas que se han generado con respecto al proyecto del 10% de la AFP, primero, evidentemente corrieron un cerco respecto de lo que es posible avanzar con medidas de apoyo a la clase media, que se han encontrado con una maraña de burocracia gigantesca para aspirar a conseguir alguna ayuda en los momentos que se viven, pero también corrieron un cerco de lo que tiene que hacer el Congreso y el respeto a la institucionalidad vigente. O sea, a mí eso me preocupa, y creo que es parte de la reflexión más profunda que tenemos que hacer, sobre todo los que estamos en puestos de poder. Pero, a ver, diputado, acá hay un tema que Joaquín Lavín, ayer en nuestro programa, dijo que había que adaptarse a la realidad y que él no estaba sujeto a dogma. Y de alguna manera Joaquín Lavín se estaba desmarcando de la posición oficial del partido, de Jacqueline Van Rieselberghe y usted. A ver, acá esto refleja, por decir, la embarradita que tiene en el interior de la UDI. Es decir, lo que dice Joaquín Lavín, que es el principal líder de la UDI. Lo que dice Joaquín Lavín, que es el principal presidenciable de la UDI. Y además, que hoy día es quien va punteando en las encuestas, hace pensar que realmente la UDI hoy día está dividida, es un gallinero. Hay quienes dicen que tiene que salir la presidenta para que haya orden, que tiene que volver Chadwick. La verdad es que son muchas cosas, muchos ingredientes de esta sopa.
A ver si las aguas están revueltas en general en la política, Monserrat. O sea, lo del gallinero, bueno, yo no tengo ninguna duda que los partidos políticos hoy día, en general, y es cosa mirar la evaluación que hace la gente de su clase política, no han estado a la altura. Yo no es con que diga que lo que pasa en la UDI está pasando también en otros partidos, y con eso me quiero excusar. Creo que tenemos una responsabilidad, y fundamentalmente la responsabilidad que yo veo es no haber tenido la capacidad de ser realistas respecto a las soluciones y concretos respecto a las cosas que sí se pueden hacer. O sea, tener una discusión eterna acá sobre el retiro del 10%, que yo lo he dicho en otras oportunidades, creo que es una discusión que llegó para quedarse. Creo que, así como lo planteaba Julio César el otro día, yo creo que probablemente no estaríamos hablando del plan clase media si esto se hubiese puesto como una alternativa arriba de la mesa. Pero también eso se tiene que hacer con el respeto a la institucionalidad. O sea, ¿qué queda para los ciudadanos si su clase política no respeta la ley? Yo me hago la reflexión, ¿para qué queremos cambiar la Constitución si hoy día con la que hay el Parlamento está haciendo prácticamente lo que quiere? O sea, y creo que esa es una discusión también que tenemos que tener respecto al debate constitucional que se viene en los próximos meses y durante el próximo año, tanto Javier, en nuestro país. Javier, disculpa, pero hay una pregunta que es muy atingente a lo que está pasando con esta discusión de la constitucionalidad. Resulta que llegaban WhatsApp, habían virales muy masivos de su sector que decían que no había para qué cambiar la Constitución, porque todas estas situaciones de las AFP y otras más se podían hacer desde el Congreso. Se podían hacer proyectos de ley, o sea, había un quórum y todo se podía cambiar sin tocarle una coma a la Constitución. Y resulta que cuando se hace eso, lo que su sector decía, lo que los virales decían, ustedes dicen que es inconstitucional y que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la situación? ¿Se puede reformar o no se puede reformar? ¿Se puede tocar o no se puede tocar la Constitución? ¿O son palabras vacías, virales al vuelo que se corren, digamos? No es para nada contradictorio, Julio César. Yo creo que Chile necesita una reconciliación con su Constitución sobre lo que significa la Constitución y el cumplimiento de la misma. Chile necesita avanzar en modernizar y en mejorar el sistema previsional chileno, en tener pensiones que sean adecuadas porque probablemente si hay algo en lo que estuvimos de acuerdo en los últimos 10 años en materia política pública es que las pensiones en Chile son insuficientes, son malas, son miserables en la mayoría de los casos para los chilenos que las reciben, que necesitamos más plata, no menos plata. Pero Javier, en eso estamos todos de acuerdo, todos los chilenos estamos de acuerdo con lo que usted dice. Mi pregunta es otra. Sí. Mi pregunta es... Te la escucho, Julio César. Sí, mi pregunta es que por mucho tiempo en la discusión, si, ¿no es cierto?, ponernos de acuerdo o votar, hacer un plebiscito por una nueva Constitución, el apruebo o el rechazo, ¿no es cierto?, llegaron muchos virales de su sector. Y había muchos argumentos que decía que no había para qué cambiar la Constitución, porque se podía modificar la Constitución a través de leyes, a través de estas votaciones, a través de estos quórum calificados. Entonces, ¿para qué hacer una nueva Constitución si esta Constitución se podía modificar? Pero resulta que cuando hay un proyecto para modificar la Constitución, como su sector decía, sale su propio sector diciendo es inconstitucional, no se puede hacer. Pero justamente esa es la mayor contradicción, pues, Julio César. Si nosotros lo que hemos dicho es que efectivamente se puede avanzar en mejorar el sistema previsional chileno, metiéndole competencia a la AFP, haciendo que... O sea, hay un montón de temas y hay una reforma pendiente en materia previsional en Chile. Si lo que tú dices respecto a la modificación... Yo creo que la Constitución de Chile necesita una reconciliación social. El país necesita en el próximo plebiscito, ya sea que tú estés con el apruebo o con el rechazo, una reconciliación con respecto a lo que es posible hacer y además, por ejemplo, decir si los parlamentos vamos a tener iniciativa en materia de gasto público. La gran mayoría de los países desarrollados del mundo, por lo menos que tienen reglas de responsabilidad fiscal básica, no hacen que los parlamentarios tengamos iniciativa en materia de gasto público, que es lo que está, por ejemplo... Pero ¿modificar la Constitución es inconstitucional o no? Eso no es real. Esa es la pregunta. ¿Cómo hacen? Pero Julio César, si lo que es inconstitucional es involucrarse en materias de seguridad social y sobre todo lo que tiene que ver con gasto público. O sea, yo me imagino que lo han conversado en este programa, yo lo sigo harto el matinal en las mañanas, trato de estar conectado y viendo. O sea, Javier, para usted... O sea, hay una discusión que no se ha dado, hay una discusión, Julio César, que no se ha dado en esto, que tiene que ver con qué es lo que va a ocurrir con el pilar solidario, con el gasto público que va a involucrar. Javier, pero la pregunta es otra. Javier, la pregunta es otra para ponernos de acuerdo como país. Si alguien quiere tocar las pensiones, ¿hay que cambiar la Constitución? Por supuesto.
O sea, no necesariamente, no. O sea, alguien quiere, o sea, en el proyecto que estamos discutiendo hoy día, Julio César, es una reforma constitucional que tiene dos efectos, indirecto y directo. El primero se involucra en materias de seguridad social con un quórum que no se está cumpliendo, y el segundo es que tiene que ver con la generación de gasto público. Acá hay cerca de 4.000 millones de dólares que no se ha señalado quizás con toda la profundidad que se requiere, que se van a destinar a personas que se van a quedar bajo el umbral de la pensión básica solidaria para efectos de financiar esas pensiones. Ahí hay un efecto directo en materia de gasto público que está generando el Parlamento. O sea, de nuevo, Julio César, yo creo que esta es una discusión que llegó para quedarse y debería ser parte de una conversación más profunda. Yo el otro día vi un debate súper interesante en esta materia, sin tantos buenos y malos, entre Marco Enrique y Jaime Belolio, por ejemplo. Que, oye, vamos a darle la palabra a Marco Enrique. Es que a mí me gusta que esta cuestión no sea de bueno y malo y blanco y negro. Yo no quiero poner la cosa entre blanco y negro y bueno y malo, no me dejes así. Yo lo que creo que es atingente, porque es la discusión que viene y es... Nosotros los periodistas navegamos las contradicciones. Hay todo un discurso del sector que... diputada, cortito para que después pueda hablar Marco Enrique. ¿Qué quería aportar? Sí. No, Julio César, yo antes de retirarme, porque está partiendo la sesión ahora a las 10 y vamos a tener que dejar acá el panel, solo me gustaría hacer énfasis bueno que el diputado Macaya esté de acuerdo en la necesidad de reformar, pero me gustaría dejar muy claro que este es el momento. Los mismos que dicen rechazar para reformar, a la hora de llamar al rechazo en el plebiscito, que además quedan 97 días para votar en ese plebiscito para cambiar esta constitución que tantas trabas le ha puesto a las reformas, yo los llamo a que se pongan hoy día del lado de las grandes mayorías del país y comprendan la necesidad, que la urgencia que tienen las familias en Chile, debido a que ustedes no hicieron cuando había que hacer las reformas necesarias de realmente sacar esta plata de las AFP. Hoy día este no es un proyecto inconstitucional, es una reforma constitucional. De hecho, no es un proyecto que toque gasto público, que toque materias de seguridad social. La constitucionalidad la verá el Tribunal Constitucional si es que el gobierno desea alegarla, pero hoy día incluso la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas aclaró también su quórum. Entonces yo estoy media cansada de las excusas respecto de este proyecto. Es decir, vayamos al fondo y reconozcan que no están de acuerdo con que la gente saque el 10% de sus fondos de pensiones, pero quedarse en el debate de forma sin entrar al debate de fondo me parece que es desconocer la inteligencia de los chilenos y chilenas y realmente poner las urgencias del país por delante. Muchas gracias por la invitación. Yo me tengo que ir porque está partiendo la sesión de sala, así que nos vemos y ojalá logremos aprobar esto. Bueno, diputada, qué lástima, pero también el trabajo lo entendemos, es el primer deber en este caso, así que le agradecemos que haya estado con nosotros. Y a ver, esperamos que el diputado también, nos vemos en la sala. Sí. Chao. Nos vemos. Saludamos entonces, se integra Iván Moreira, senador, y Marco Enrique Ominami, que estaba, yo creo que acá el tema de discusión, Marco, justamente lo que estábamos hablando, planteaba Julio César, esto de que se puede o no se puede reformar el sistema de pensiones con esta Constitución. No, gracias por la invitación. Creo que el gobierno y la derecha están haciendo, francamente, es de una crueldad infinita, porque esta medida es lejos la más universal de todas. Ninguno de sus planes insuficientes y mezquinos alcanzan al universo de 10 millones de chilenos. No compite. Lo segundo es justa, porque este sistema de AFP ya invirtió decenas de millones de dólares nuestros, miles de millones de dólares en comisiones. Tercero, es urgente. La urgencia es hoy día el gran desafío. Y están inventando, a mi juicio, y poniendo sobre la mesa debates que son legítimos, me parecen crueles. Decir que se va a demorar 6 meses en pagarse, 3 meses en pagarse, no es cierto. Hay más de 30.000 millones de dólares en el Estado, hay bonos que son liquidables, hay una cantidad de instrumentos que son rápidamente entregables a los chilenos. Segundo, mire, yo presenté una vez una ley de aborto en 2006 y el diputado Macaya no estaba, por tanto no lo interpelo a él, pero su sector ladraba, no hablaba, ladraba en el hemiciclo, diciendo que lo que yo no entendía era que había que cambiar la Constitución. Bien, ahora en 1 mes y medio más, corríjame, 2 meses, los chilenos están llamados a elegir si quieren un nuevo texto constitucional y también rechazan la mayoría de la derecha chilena, lo rechaza. Entonces, simplemente lo que quiero decir, están enloqueciendo a los chilenos, te doy poco. Recordemos que el IFE 2 está por debajo de la línea de la pobreza, mezquino, arbitrario la cifra. Entre otras cosas, quiero recordar que los economistas asesores establecieron que no había que darle el 100% de la pobreza a los pobres porque había que descontar un poquitito para la entretención, que no se entretengan, que lo importante es simplemente para comer.
Esta es la lógica en que se hacen las políticas públicas en este gobierno. Y al lado de eso aparece una propuesta que efectivamente es como la democracia. La democracia, Julio César Montserrat, no es el mejor sistema. E incluso puede ser el único y quizás el peor de todos, pero el que tenemos. Es la democracia. Lo otro es la dictadura. Lo mismo con esta ley. No es la mejor de todas. Pero frente a la mezquindad y frente a la necesidad de urgentemente entregar dinero a los bolsillos de los chilenos, es lo justo. Entonces no digan que por un lado no quieren cambiar la Constitución, por otro lado hay que cambiar la Constitución. Última reflexión. ¿Sabe que pocas veces en la historia parlamentaria chilena se ha logrado una mayoría tan alta?